Tenemos hoy el comentario del analista político, experto en humanidades y filosofía, el maestro Rodrigo Alcubilla, aquí en Sin Censura, quien nos da su visión sobre el conflicto Israel-Palestina, aquí en Sin Censura. Amigas y amigos de Sin Censura, los saludo a su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político oficial, y en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de cómo la oposición se ha mal acostumbrado a disfrazar todos los actos de corrupción, actos miserables y que rayan también en la defensa de temas tan delicados como el conflicto palestino-israelí que actualmente se está viviendo de aquel lado del planeta. Antes de entrar en materia, quiero resaltar que la guerra de ninguno de los dos lados es la solución. Israel debería de respetar a Palestina y respetar el territorio del que se ha hecho ilegalmente a lo largo de los años, y las células terroristas de Hamas deberían de hacer un cese inmediato al fuego, debido a que los más afectados son precisamente los ciudadanos de a pie. Pero el tema central, amigas y amigos, no es este, debido a que hay mentes más expertas que podrían ilustrarlo de una mejor manera. Lo que sí yo he observado es que, una vez más, la oposición miserable y mezquina ha tratado de disfrazar de defensa propia la reacción visceral de Israel en contra del pueblo palestino una vez más. ¿Cómo pedirle a la oposición moralmente derrotada que entienda un conflicto tan complejo y delicado si ni siquiera son capaces de comprender o hacer un mea culpa sobre los conflictos que ellos han desencadenado en nuestro país y que han tratado de tapar? Aquí les va una refrescada de memoria tanto a esta oposición como a sus simpatizantes y, por qué no decirlo, también a algunos indecisos que llegan a tomarles la palabra. Con motivo de las ya varias visitas que el presidente López Obrador ha realizado al estado de Sinaloa y más particularmente a la ciudad de Culiacán, de donde son originarios varios integrantes de las filas del crimen organizado, a la oposición se le ocurrió la brillante idea de cuestionar estas acciones del presidente López Obrador, pues asume que el hecho de visitar Culiacán lo convierte en un cómplice del crimen organizado. Cabe mencionar que esto es un insulto a todos los ciudadanos que trabajan honestamente en el estado de Sinaloa y que no se dedican de ninguna manera a ningún acto ilícito que tenga que ver con el crimen organizado. De esta manera, tratan de tapar la corrupción y la delincuencia que ellos mismos solaparon en aquel estado, provocando que mucha gente se tuviera que afiliar a esas filas por miedo incluso a perder la vida. ¿Cómo olvidar también a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, cuando se aventó la tremenda declaración de decir que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan? Con este reprobable comentario, se trata de tapar con un dedo la forma tan miserable en que orillaron a miles de mexicanos que viven en el sureste a vivir en la pobreza, mientras paralelamente se favorecía y de una manera bastante generosa al capital privado nacional y extranjero en el centro y en el norte del país. Y ya que vamos encarrerados, ¿por qué no recordar a la señora Xóchitl Gálvez, quien actualmente se ostenta como candidata del PRI-PAN-RD a la presidencia de la República? La señora Gálvez dijo que ¿para qué iban a ponerles empresas maquiladoras en el sureste del país si las mujeres, por ejemplo, del estado de Chiapas, no irían a trabajar en jornadas de 8 horas? Este es un insulto a las clases trabajadoras que viven en aquellos estados de la República, porque son precisamente las mujeres, y por qué no decirlo, también algunos hombres, los que migran a los estados del norte, donde dice Samuel García que trabajan, y precisamente lo hacen para laborar no 8, sino 10, 12 o hasta en jornadas laborales de 14 horas. Qué forma tan mezquina de disfrazar la forma en que han abandonado al sureste del país, sumiendo a la gente en la pobreza. Y cómo olvidar dos chuladas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Luis Videgaray Caso era secretario de Hacienda y vivíamos una crisis económica en donde el peso se estaba devaluando frente al dólar. La puntada que se le ocurrió sacar al doctor Videgaray fue que no era que el peso mexicano estuviera en crisis o que se estuviera depreciando, sino que el dólar se estaba fortaleciendo. No era una crisis económica en nuestro país, era un fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos. Una forma bastante chistosa de disfrazar la forma tan precaria de cómo estaban manejando nuestra economía. Y cómo olvidar aquella declaración de Enrique Peña Nieto durante una entrevista que le hicieron algunos televisos, entre ellos la senadora panista Lili Telles, con motivo del 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica. En aquella ocasión, le preguntaron a Peña Nieto por el tema de la corrupción y se le ocurrió la brillante idea de decir que la corrupción era un fenómeno cultural, queriendo tapar con un dedo la rampante corrupción que se cometía durante su gobierno a plena luz del día y a la vista de todos. Claro, si es un fenómeno cultural, pues es normal que ocurra en el gobierno, ¿no? Y la cereza del pastel, recordamos cómo al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia con un fraude electoral,
se le ocurrió la idea de quitarle 3 ceros a la moneda, porque pues era más fácil que nosotros los ciudadanos de a pie pudiéramos trabajar con cifras de dinero más pequeñas. Esto con la finalidad de tapar la mega inflación que se había empezado a dar con su antecesor, el entonces presidente Miguel de la Madrid, y que derivó en una crisis económica de grandes dimensiones. Una vez más, los gobiernos del PRI queriendo tapar el sol con un dedo. Pues bueno, amigas y amigos, estas personas que quisieron disfrazar actos de corrupción, desvío de recursos económicos, incompetencia en el acto de gobernar, son los mismos que hoy están diciendo que Israel está actuando en legítima defensa, como si todos los palestinos fueran integrantes de la célula terrorista de Hamas y otros grupos extremistas de aquella región. No se dejen engañar, el tema es delicado, el tema es muy complejo como para intentar resumirlo en un par de tweets, en un par de dichos en algún programita de televisión o de redes sociales, de esos que ustedes y yo conocemos. Los invito a que me sigan por mis redes sociales. Informó y comentó para ustedes su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político oficial. Que tengan todos excelente día. Gracias al maestro Rodrigo Alcubilla y exactamente, totalmente, es un conflicto tan antiguo, tan complejo, que requiere un análisis extremadamente duro, fuerte, profundo, en el que no se puede tomar partido, insistimos, hasta el cansancio. Y bueno, pues vamos a la información.